Queridos amigos y amigas, muy bienvenidos, muy bienvenidas sean todos ustedes. Estoy muy feliz, muy emocionado. Estamos llegando al final de esta serie edición limitada de Totem Live 22. 22 conversaciones inspiradoras con personas que admiro y estimo muchísimo y que nos están ayudando a alumbrar, a iluminar el año 2022. Hoy tengo la gratísima compañía de una persona que conocí hace no mucho tiempo, pero que siento que conozco de toda la vida ya. Una persona que nos va a llenar este espacio de sabiduría, de experiencias, de música y de mucho amor. Quiero dar la bienvenida completamente en vivo desde Panamá a mi estimada y admirada Kemi Almengor. Muy buenos días. Uy, pero qué emoción, Andy. Me creería si te digo que si me despertaba en la noche y decía, ay, una entrevista con Andy, pero qué honor de verdad. Muchísimas gracias por este espacio. Es un súper honor para mí, me llena de muchísima alegría. Hoy amanecí así como el sol panameño que está en un verano que prácticamente por entrar. Así que muy, muy contenta y honrada, Andy, por este espacio y poder compartir con todos los que nos están escuchando hoy. Qué bueno, Kemi. Gracias. Yo tengo el gusto de hablar contigo casi a diario, con lo cual es un gusto que me doy casi sin buscarlo, pero me parecía muy egoísta disfrutar yo solo de todo lo que vos compartís, de todo lo que vos enseñás, de todo lo que vos inspirás. Así que me encanta que hoy podamos tener esta posibilidad de amplificar toda esa sabiduría y ese cariño que tenés con el resto de las personas que nos están acompañando, seguramente, y le vamos a mandar un saludo cordial a todo el equipo de Panamá Pacífico, muy especialmente a Angie y también a Gema, para que no nos pegue la bronca. Y vamos a meternos ya en materia. Kemi, como bien sabés, un poco la idea de estas conversaciones es hablar del año que viene, la mirada de cada uno, basada en datos, basada en emociones, basada en presunciones o basada simplemente en tu opinión. Y la primera pregunta va dirigida a eso. ¿Cómo vislumbrás, cómo crees, cómo anticipás que va a ser este año 2022 que queda tan poquito para que empiece? Mira, sabes que yo como lo veo es que el mundo entero ha ido como en una evolución. Cuando empezó todo este tema pues de la pandemia y que era como, recuerdo muchos comentarios, parece una película, yo recuerdo que abrí la ventana de mi apartamento y era todo en silencio, yo decía, no puedo creer que esté sucediendo eso, o sea, realmente fue una movida para la humanidad que nos llevó a entender o dar una mirada a lo que realmente significa ser humano. O sea, somos una humanidad, pero realmente mirar y decir somos humanos. Entonces el mundo, como bien, fíjate que el mundo tiene tiene dentro de esta palabra el undo, que en español es deshacer. Deshacer. Entonces el mundo empezó a reaprender. Las marcas empezaron a reaprender, a mirar lo que no veíamos antes. Empezamos a intentar conectarnos de alguna manera. Y yo lo que siento, Andy, es que el 2022 va a seguir esta evolución y va a seguir con una mezcla porque el mundo virtual se hizo mucho más fuerte, pero va a haber una combinación y yo creo que el reto del 2022 como humanidad es poder vivir y tener ese equilibrio entre lo que es presencial, y cuando digo presencial, lo que se da presencialmente y lo que puedes dar virtualmente, porque la virtualidad también tiene sus cosas positivas. Entonces el 2022 va a seguir, para mí va a ser una evolución de la humanidad hacia lo humano, entendiendo mucho más qué significa ser humano, de dónde viene ese ser humano, y entendiendo cómo podemos, porque creo que estamos como el mundo está entendiendo cómo podemos conectarnos. Y algo súper importante es que cada vez más estamos volviendo a lo que es lo básico, lo sencillo. Entonces, para mí el 2022 va a ser un año, sí, que definitivamente va a haber muchos retos en cuanto a la parte económica mundial. Eso es, o sea, se dio el reto de la salud, tenemos el reto de la economía, que eso es algo que va a seguir y que estamos viviendo con eso. Y tenemos un reto muy importante, que es el reto de la humanidad, el reto hacia el humano. Ese es un desafío también.
y es desaprender y aprender a la vez. Qué bueno, Kemi. Justo en el último Totem Live, hablando con Ana, hablábamos también de este proceso necesario desde su perspectiva de desaprender, ¿no? Para poder abrir lugar mental y emocional para aprender cosas nuevas. Sí. Desde lo humano de Kemi Almengor, ¿qué cosas pudiste desaprender y aprender nuevas para prepararte mejor para este espacio de reconexión con lo humano, de redescubrimiento de lo humano y para también poder trasladar la humanización a lo que haces y a cómo lo haces? Bueno, mira, les comparto que yo aprendí muchísimo o sea, para mí el tema del el shake, como le llamo yo, porque hubo un momento de shake, de alguna manera me movió a escuchar más. Y cuando digo escuchar más, es escucharme a mí también mucho más. A entender mucho más esos temas alrededor mío que pueden que avivaban mi flama interior y tratar de alejarme de esas que no avivaban mi flama interior. Y ahí hay muchas cosas alrededor. Entendí que el tema a mí me encanta la nutrición también, que el tema de la nutrición no es solamente por boca, sino por lo que ves, lo que escuchas, lo que sientes. Entonces, rodearte de personas que avivan esa llama tomó un lugar mucho más preponderante. Es decir, esas personas como tú, Andy, o sea, esas personas que es rico y que tú las conoces y que te enriquecen con una llamada, con un WhatsApp, que te ríes. ¿Sabes? Eso pasó, me reí más. O sea, ahora me río más, mucho más. A disfrutar mucho de las personas en términos en donde trabajo, en Panamá Pacífico. Fue una bendición muy grande porque es un área maravillosa que permite conectar mis pasiones con lo que hago. Entender mucho más, incluso en el diario vivir, entender al ser humano, entender a las personas, entender cómo yo puedo contribuirle a esa persona desde lo que sé hacer. Y así como yo todos, ¿no? Entonces, para resumirte, te diría que escuchar muchísimo y escuchar tanto a mí como a la afuera, ser mucho más cuidadosa con las cosas que me rodean y que yo consumo en general. Y el tema del valor también de lo que te puede regalar una persona en cuanto a tiempo, en cuanto a una risa, en cuanto a un consejo, en cuanto a oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué por acá? O sea, a valorar más la palabra constructiva. Okay, bueno, que no necesariamente es algo que puede ser que me guste recibir, o sea, me gusta escuchar, pero si me lo regalaste desde tu corazón, qué bonito. Entonces, me cambió mucho la mirada en ese sentido. Qué bueno. Qué bueno que ese Andú abrió en Canal todas esas oportunidades de reconectarte con esas cosas esenciales, ¿no? Del ser humano, de cada uno de nosotros, que precisamente quizás por obvias las pasamos inadvertidas, ¿no? En esta carrera loca que veníamos corriendo hasta que alguien nos paró en seco y nos dijo, chicos, tranquilos, que hay otras cosas en la vida. No puedo evitar mirar esas guitarras colgadas atrás tuyo. Mira, te voy a presentar. Esta es Mary, se llama Mary. Mary. Ajá. Okay. Mary es mi guitarra que utilizo para componer. Y Mary y yo hemos tenido aciertos y desaciertos, muchísimos. Hay canciones que no hemos terminado y que decimos, ¿cuál locura es esa? Después cuando la agarro digo, ¿qué cosa es esa? Y hemos tenido muchos aciertos también. Y pues Mary es ahorita ya en mi presente, pero yo desde que tenía 13, 14 años, pues siempre me ha acompañado una guitarra. La música me ha acompañado desde toda mi vida, ha sido mi fiel acompañante. Vengo de una familia musical y ha sido mi conector, ¿sabes? O sea, a través de la música. Y antes yo no tenía conciencia de esto, Andy.
o sea, de cómo podía conectar con la música o cómo podía incluso ayudar a una amiga a liberarse de algo. Entonces la gente se ríe con esto. Pero, por ejemplo, si una amiga me cuenta esta historia y yo la hago canción y le digo, oye, esta canción la hice de esto que me contaste, y se siente liberada porque te expresas a través de la música. Es como... Qué bueno. Hay historias que quieres inmortalizar, otras que no, obviamente, pero hay algunas que te liberan. Entonces, aprendí a conectar, aprendí a escribir a través de la música. Me hizo, te puedo decir que hasta tal punto mucho más sensible a las cosas que sucedían a mi alrededor, porque para escribir tú realmente necesitas sentir, porque si no, no vas a poder escribir. Y cuando te digo escribir, no solamente en la música, sino escribir una carta, escribir un correo electrónico, escribir un WhatsApp. Realmente la persona que lo recibe sabe si tú lo estás haciendo de corazón o si simplemente es un texto, un copy. Bueno. Entonces, pues vengo de una familia musical, mi familia, mi hijo también es músico, mi esposo es músico, entonces siempre la música ha estado rodeada siempre ha estado rodeada de lo que es la música. Qué bonito. Oye, yo no quiero abusar de tu generosidad y tu amabilidad, pero si conseguimos que al menos 10 personas que nos estén viendo pongan que toque un tema a Kemi, vamos a pedirle a Mary que salga de la pared y que te acompañe aquí luego, por favor. 10 personas. Así que, sí, 10 personas tienen que poner que toque, que Mary y Kemi toquen una canción y ya está. Vamos a darles unos minutos para que se pongan las pilas. A ver qué pasa. Y con 10 lo hacemos. Con 10 lo hacemos. Ahí está. Kemi, contame una cosa. ¿Cómo es esto de tener una familia de músicos, un hijo músico, un esposo músico, la esposa músico? La música, obviamente, no solamente sonido, también es ritmo y también es armonía. Sí. ¿Cómo se conjugan diferentes sensibilidades, motivaciones en ese ritmo y en esa armonía? Bueno, yo les voy a confesar algo. Hoy estamos en el Totem Life de confesiones también. Vamos, ahí vamos. Cuando mi hijo toca piano, él realmente vive la música, él se sumerge en la pieza. Entonces en la casa tenemos el piano y hay un espacio donde él no me ve. O sea, yo trato nunca de distraerlo, ¿no? Pero mientras él está tocando, yo estoy así bailando, si es de ballet, si es clásico, estoy bailando, o si estoy haciendo cuestión, o si es salsa, empiezo y hago salsa y hago una coreografía. A veces sé que él me ve como por el reflejo del piano, como que mi madre está totalmente, pero lo disfruta. O, por ejemplo, en estos días, él empezó a tocar canciones de Navidad, así muy movidas, y yo agarré, que no es mi fuerte, pero agarré la churuca. Entonces empecé a bailar y hacía así, y mi esposo le decimos kimbo, es el tambor peruano, le ponemos nombre a todo, ¿no? Sí, entonces él con este y yo bailaba y hacía, y en realidad no era nada para un show ni un espectáculo, pero ¿sabes qué? Ese momentito nos conectó muchísimo. Qué bueno. Entonces, obviamente, también hacemos en toda pues, la oportunidad que he tenido de hacer producciones para artistas. He hecho producciones para artistas en Puerto Rico, salsero, un grupo acá panameño también que se fue a México y demás. En todas las producciones, obviamente, mi familia siempre son los primeros en escucharla. Oye, me salió esto en la guitarra. Y cómo lo escuchan, cómo lo ves, y en el 2017, si no me equivoco, hice una exhibición musical que, mira, no sabía lo de la pandemia, pero en ese momento me inspiré a que el título fuera Lo que traigo en mi maleta. Wow. Y fue porque alguien me dijo, Kemi, tienes tantas cosas allí, porque yo tenía muchas canciones guardadas. ¿Por qué no las sacas? Porque a veces peco de ser muy tímida con muchas de las cosas. Pero comprendí que la música es para compartirla y que yo podía contribuir con alguna persona, así, una persona, se sentía inspirada por algo que yo haya compuesto, le alegré el día, yo me doy por cumplida. Qué bueno.
Qué bueno, qué bueno. Kemi, y al final la música es un idioma universal. Vos podés escuchar una guitarra tocada por cualquier persona que sepa tocar la guitarra y aunque hable otro idioma y venga de otro lugar y haya tenido otra historia, te conectás. Y es una cosa fabulosa. Yo creo que también la música jugó un rol muy importante durante la pandemia, ¿no? Los músicos dieron un Sí. paso al frente, compartieron videos, salieron a tocar en balcones. Era una forma también de acompañar a aquellos que estaban más solos o más desamparados o más ansiosos. La música jugó un rol importante también durante estos últimos meses. Sí, sabes que la música es un conector natural. Y tú lo ves en los conciertos, fíjate cuando es el ritmo, o que hace todo el mundo así, o sea, increíble. Por más, como te dice Increíble. un buen panameño, más sordo que seas, vas a llevar el ritmo porque te conectaste. O sea, o el reggae, o sea, te conectas. Entonces, sí, la música es un conector. Al principio de la pandemia, en marzo, un grupo de artistas, tanto panameños como internacional, y con un productor que está en Miami, Luigi Flores se llama, hicimos una canción que se llama Cuando se abra la puerta. La primera canción, la primera salida de Cuando se abra la puerta, y básicamente hablaba, mira, hay una frase que decía cuando se abra la puerta, que un amanecer es más que salga el sol. Oh, hermoso. Y, o sea, porque cuando yo veía el sol decía, es que sí, amaneció, pero hay más que, o sea, hay más, ahí hay un cúmulo de gratitud por muchas cosas. Entonces, bueno, hicimos esto, pero fue súper casero. Te imaginas, mandando los videos, todo el mundo estaba en cuarentena. Participaron artistas, mi hijo tocó el piano, mi esposo la guitarra, cantantes nacionales. Y luego de eso entonces se produjo en salsa. Ese fue Cuando se abra la puerta, y fue, más que todo, fue una canción para llevar un mensaje de cuando se abra la puerta vamos todos a tener una nueva, una nueva oportunidad de hacer cosas que quisimos y que no nos damos cuenta que tenía un valor tan importante, pero que tenemos la oportunidad. O sea, lo bueno de la humanidad, del ser humano, es que tiene la capacidad de poder, de ser resiliente y de corregir, o de, digamos, y en otras cosas no corregir, potencializar algo que estamos haciendo bien y que lo podemos hacer mucho mejor. Qué bueno, Kemi. Vos sabés que mi esposa también es música de toda la vida, ha sido cantante lírica, ha compuesto también para grupos, escribe muy bien y ahora tenemos una hija, Cami, que toca las guitarras porque tiene la eléctrica, la acústica, la criolla, todo el kit completo. Y un sábado a la tarde, viste, esos momentos de siesta, de tranquilidad, se escucha ¿viste? Afinando o improvisando o Ah, sapeando. Pero ahora el más chiquito, a Max, le dio por tocar el piano. Entonces viene y me dice un día, buenísimo. hoy aprendí la de Up, hoy aprendí para Elisa, hoy aprendí la de Toy Story, y solo, intuitivamente, van aprendiendo. Y mi pregunta va en esta dirección, que los niños, llamalos niños pequeños, jóvenes, adolescentes, y no tan jóvenes y no tan adolescentes, pasan horas y horas y horas adelante de las pantallas, ¿sí? Eh, qué bueno sería o qué bueno es cuando los jóvenes pueden usar las pantallas como, por ejemplo, para aprender a tocar el piano o para aprender a tocar la guitarra o para compartir una composición musical o para abrir una ventana al mundo para compartir la música. ¿Cómo se te ocurre que la música podría llegar más a los jóvenes, no solamente para que sean oyentes pasivos, sino para que empiecen a tocarla, sentirla y experimentarla? Mira, yo te diría, o sea, así como creando, yo haría un videojuego musical, empezando por ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces, no digo que en todo, los chicos consideran a la música como algo que probablemente o es muy difícil o es muy aburrido o tengo que, pero hay maneras muy básicas de hacer la música. Y yo lo que creo es que cuando tú consigues que un chico o un niño, un chico, conecte con la música, y conecte con la música es que se dé cuenta que tiene la capacidad de crear algo. Porque si bien
hay temas que ya están hechos, tú le puedes poner un toque personal. Claro. O sea, lo puedes hacer un toque personal. Tú tienes la capacidad de crear. O sea, para mí el motivador, no sé si exactamente es un videojuego o algo, pero es cómo logramos que, cómo lograr conectar a través de la creación. Si el chico o el niño siente que puede crear, que eso es lo que pasa en los videojuegos. Está buenísimo. Yo me acuerdo cuando estudiaba música en la escuela hace como 1.000.000 de años, que al final del día yo tocaba un instrumento que era un triangulito, porque era el único instrumento que más o menos podía controlar, porque no te enseñaban música, te enseñaban a aprenderte de memoria 400 autores clásicos, qué significa el ruido, qué significa el ritmo, qué significa... Todo era teoría y la música es sentimiento. Y como vos bien decís, si supiesen dar en la tecla de cómo ayudar a meterse en descubrir la música, que no es tan complicada, que es todo un mundo fabuloso de descubrimiento, de curiosidad, de conexión, de emoción. Otro gallo cantaría, pero por ahora no lo están haciendo, al menos los colegios que me consten. Sí, mira que ahorita que mencionaste esto, me acordé cuando mi hijo podía estar como en segundo, tercer grado sería, y tenía que aprenderse de memoria cualquier cantidad de nombres de ríos en Panamá. Entonces, y los del Caribe, los del Pacífico, entonces agarré la guitarra y le dije, vamos a hacer una canción con Qué los bueno, nombres. qué bueno. Y empezamos, entonces le decía, la del Caribe tiene que ser mucho más movida, entonces vamos a hacer más movida, y la del Pacífico era como una balada. Okay. Entonces, cuando él fue al examen, él cantaba. Se acordaba. Claro, él se acordaba de los nombres a través de la música. Entonces, fíjate cómo, o sea, de una manera, cómo puedes realmente, lo que pasa es que la música la vemos como aparte, incluso en la educación. Es como matemáticas, español, bueno, y música, en algunos colegios opcional, pero la música realmente es un disparador creativo. Qué bueno, qué bueno. Te ejercita la mente. Entonces, no es que tienes que ser un profesional de la música, pero puedes tener a la música, así como tienes correr, bailar, saltar, ir a comer con amigos, como un canal para conectar, y no solamente, fíjate que te lo he mencionado varias veces, porque hablamos de conectar y piensas conectar con el otro. ¿Cómo conecto conmigo? Eso es hasta más difícil. Claro. Totalmente. Entonces la música es eso. Qué bueno. Kemi, hagamos una escapada imaginaria a cuando vos tenías la edad de tu hijo. No vamos a hablar ni de cuántos años tenés, ni de cuántos años tiene él, no importa. Una madre muy joven, por supuesto. Pero hagamos ese recorrido rápidamente de qué cosas de la música de entonces siguen siendo iguales hoy, qué cosas han cambiado y qué cosas positivas y negativas ves, así a grosso modo, ¿no? Así espontáneamente de lo que te sale de esta transformación del mundo en general y de la música en particular en las últimas décadas. Bueno, mira, yo crecí con una combinación muy, muy bonita, y es que mi papá siempre fue muy fanático de José José, y yo escuchaba muy, mi papá canta hermoso, y él escuchaba mucho José José, Benny Moré, todo este tipo de cantantes con unas letras muy profundas, con unas notas pues que desafiantes. Y crecí con mi mamá, que mi mamá, a pesar de que no canta, tiene muy buen ritmo, y entonces ella era el otro extremo, era el gran combo de Puerto Rico. Entonces ella bailaba, de ahí mi talento, mi talento, el ritmo. Entonces ella bailaba, siempre ha sido una mujer muy alegre, y yo entonces veía como esa combinación de temas. Entonces yo fui creciendo mucho, escuchando y entendiendo la profundidad de las letras, ¿no? Las letras de antes, no te digo que ahorita no existan, porque sí hay canciones, o sea, sería injusto decir que no, pero eran letras muy profundas, muy poéticas. A mí me encanta, y lo debo decir, me encanta mucho lo que es la poesía. Cómo puedes ver algo que
que para una persona puede ser una hoja, pero para otra persona puede significar otra cosa. O sea, cómo realmente puedes mirar más allá. Entonces, yo crecí con esto y empecé a componer. De hecho, mi primera composición fue a los 17 años para un concurso local. La canción se llama Serás, y era a la juventud, y era serás lo que quieres ser. Ese era el mensaje, un poco como que nada te define, sino que al final te defines tú misma. Qué bueno. Entonces, siempre empecé como, tenía esa combinación, y tenía grupitos musicales con mis amigas. Yo recuerdo, vivía en una barriada muy grande, entonces yo recuerdo irme con la guitarra, o sea, la música era mi vida, ¿no? Claro. Con la guitarra en el hombro, a casa de mi amiga, a tocar canciones, a buscar canciones, pero eran muchas canciones de este corte. Entonces, versus ahora, por ejemplo, en el caso de mi hijo tiene una influencia musical amplia, te diría que mucho más amplia que la que yo tuve en ese entonces, porque él, por ejemplo, admira muchísimo la música orquestal. La música orquestal, sobre todo todos estos compositores de Disney, admira muchísimo esto, admira también mucho el tema de la salsa, o sea, toca la salsa, también toca José José. De hecho, él a los 6 años abrió con mi hermano, que es cantante, un concierto para Raúl Di Blasio, y tenía 6 añitos, entonces tocó Volcán de José José. Entonces, él tiene diferentes influencias musicales. ¿Qué pasa versus Kemi y mi hijo ahorita? Que él tiene mucho más acceso, claro, que lo que yo podía tener. O sea, él se va a un Spotify, y por eso te digo que la virtualidad a veces, ¿sabes? Queremos como que es negativa, y no. No, para nada. O sea, qué belleza que puede tener ese acceso a los temas y esa conexión a Spotify, a tener esto. Mi esposo también le pone diferentes canciones. Yo le pongo, te digo, yo también le pongo reggae. O sea, le digo, porque es un chico y son las canciones que va a aprender y que en las fiestas lo ve, y que qué chévere que también la sepa bailar, porque la música también no es, para mí, qué rico tener esa amplitud y no decir, claro, es que esta es mala, esta no. O sea, obviamente, siempre buscando lo que es la profundidad y en las letras y cómo contribuyes con las letras. Yo soy muy pro de esto, de cómo puedes contribuir y hacer algo por otra persona a través de una letra. Y cuando te digo algo por otra persona, es que la pasó bien en una fiesta y que la percusión de la canción es tan rica que te permitió bailar o que te recordó a tu infancia. O sea, no es solamente que alguien que tenía un amor y lo olvidó. No, es pasarla bien con tus amigos. Entonces, es por ahí es donde lo veo. Para resumirte, hoy en día versus la Kemi de hace años atrás, hay mucho acceso ahorita a lo que es la música, e incluso hay herramientas. Antes, obviamente, tú ibas a un estudio de grabación y te costaba mucho más hacer una producción. Ahora tú tienes X cantidad de herramientas que te facilitan y que te permiten incluso hacer cosas que tú creativamente antes las podías tener en la cabeza, pero hacerla te podía costar muchísimo, ¿no? Qué bueno, Kemi, qué bueno. Qué buen resumen y qué buen viaje. Sin demonizar tampoco la tecnología, que como bien decís, bien utilizada y no dejando de utilizarse por ella, hay unas oportunidades increíbles. Aquí, mira, estoy contando los votos mientras saludan Álvaro, Dianet, Elías, Arik, Mari, Gloria, Luz, David, Hernán, Alma, Elías, etcétera. Pero les quiero decir a todos los que nos están acompañando que van 8 menciones a que Kemi cante y toque la guitarra. Faltan 2 más, o sea que depende de ustedes. O se ponen las pilas o Kemi se va sin cantar hoy. O nos hace un cante pero privado y ustedes se lo pierden por vagos. O sea que lo siento. Kemi, vamos a meternos en este espacio. ¿Cómo conectamos todo este aprendizaje musical de composición, de experiencia, de apertura, de diversidad,
de cargarse la guitarra al hombro e ir, o de componer, o de descubrir, todo este mundo fascinante que fuiste describiendo y relatando, ¿cómo lo trasladamos, o cómo lo trasladás vos, mejor dicho, a un espacio de trabajo, ¿sí? Donde todo es un poco más serio, hay otros procesos, hay otras disciplinas, hay otras sensibilidades, pero al final del día, cuando vos te pones a analizar todo lo que dijiste y lo llevas a lo que es un equipo de trabajo, no hay muchas diferencias, ¿no? ¿Cómo lo transformás vos en ese valor de contagiar las ganas de bailar, de trabajar en equipo, de descubrir, de escuchar algo que igual no es lo que más te gusta, pero abierto a escuchar algo diferente para aprender de ello, para expandir también tus propios conocimientos y posibilidades? Mírate, me hablabas y me fui al equipo pues de Panamá Pacífico, es un equipo maravilloso. Y te diría que es muy divertido, o sea, el tema, para mí, una empresa, el liderazgo de una empresa también gana mucho siendo divertido. Fíjate que no digo debe ser, sino gana mucho siendo divertido. Y cuando digo divertido, no es no teniendo reglas ni teniendo cumplimientos, sino ese disfrutar de lo que hago y disfrutar de la gente que hago, que está, perdón, de la gente que está alrededor. Entonces, yo te diría que esto lo traspolo o lo llevo conmigo en mi guitarra mucho, entendiendo que como la música hay colores diferentes, a veces pues toca tocar algo mucho, mucho más tranquilo, porque es un momento de internalización. Entonces disfrutemos esa internalización, disfrutemos esa balada, disfrutemos esa música de notas suaves. Hay momentos que es efervescente, de efervescencia. Entonces, eso tiene otro color. Pero el hilo conductor de todo eso es mantenerte, así como la música es auténtica también, es decir, cómo te mantienes siendo tú y cómo buscas de alguna manera, independientemente de la situación que sea, cómo desde esa conexión o desde lo que puedes ofrecer, contribuir a ese equipo. Qué bueno, entonces, Kemi, ¿eh? Sí, y sabes que en el tema también de escribir, o sea, porque cuando uno dice escribir, tú piensas lápiz y papel, pero aunque no lo crean, señoras y señores, también escribimos mentalmente. Son esas notas mentales. O sea, ¿cuál es esa nota mental que te haces cuando llegas a la oficina? Es una nota mental. Y todos tenemos notas mentales que tú quisieras como quitarla o cuando termina el día, pero ¿por qué yo me levanté con esa nota mental? Entonces, cuando lo llevo al equipo, más que todo es intentando así como veo la poesía en la música, ver la poesía dentro de mi equipo. Y pudiera ser muy filosófico, pero es como cada persona es un color diferente, es una nota diferente. Y hoy va a estar hablando temas musicales en negra o va a estar en blanca, pero vamos con eso. Y no significa que sea buena ni mala lo que hablamos. No significa que un ritmo sea malo, otro sea mejor. Todos tenemos un ritmo en la vida, un conector en la vida. Entonces, dentro de Panamá Pacífico como tal, te digo, esta sensibilidad, Panamá Pacífico me ha permitido llevar mi sensibilidad a lo que hago. Wow. Es wow. Eso. Maravilloso. Y eso no puede más que darme felicidad. Es decir, es eso. Simplemente es Qué lindo. Qué bueno, Kemi. A ti, Panamá Pacífico te ha permitido eso, y a mí, la señorita Angélica y el señor José Manuel, con sus menciones a que, por favor, que cante Kemi, me ha permitido llegar al número 10, que era el número mágico,
Así que, si no te importa y sin abusar de tu generosidad y de tu amabilidad y de la de Mary, te vamos a pedir si te animás a tocarnos un temita, el que vos quieras, el que sea, el que te sale ahora de la cabeza o del corazón. ¿Es mucho pedir? No, yo feliz de hacerlo. Vamos a ver Pero si en lo que no sé si es cuando toco, si se va a escuchar el... hagamos la prueba y si se escucha bien, bien, y si no, luego ya hacemos un videoclip y lo compartimos con quienes han estado. A ver, hagamos la prueba. A ver. Vamos a afinar, porque no está ni afinada. Por favor, en el chat me ponen si se escucha bien o no, mientras o se escucha con afina, delay. o si se escucha bien o no, o si con delay, y le damos, ¿eh? Yo te escucho bien, Kemi, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Los demás escuchan bien. A ver los demás qué dicen. Ahí nos van a contestar. Y si no, por allí también. A ver. Chicos, ¿están por ahí? ¿Se escucha bien la guitarra? Que sí, que se escucha perfecto, que sí, que tires. Que te están esperando, que no quieren ese fue escribir José porque Manuel, están así. segurísimo. ¿Ah? A ver. Vamos a ver si toco una mía, toco una. A ver. Mira que no lo tenía preparado. No, ni yo, pero cuando vi ahí a Mary ahí colgada dije, bueno, es una oportunidad, vamos a abusar de la generosidad de Kemi. A ver. Hay una canción que yo hice hace como 3, 4 años, que fue un grupo que se llama For You, la llevó. Y es una canción que si bien es muy pícara, pues se llama Tiéntame la canción. Okay. Es una de mis canciones favoritas porque es muy poética, ¿no? Y habla como ese amor que tú quisieras que le dices, hazlo como si fuera el último día de tu vida. Es decir, quiéreme como si fuera el último día de tu vida. Entonces es así. Hermoso. Somos todo oídos. Tiéntame 1000 veces aunque yo no quiera. ¿Se oye bien la guitarra? Se escucha. Que me digas no lleves, no cierres tú la puerta. Y lléname y llévame por un paisaje que escriba en la vida, con un capítulo con tu sabor. Prometo no arrepentir mi amor. Oh, oh. Tiéntame como si fuera tu último día y yo el último deseo que tiene tu corazón. Tiéntame y no te importa lo que mi boca diga y solo escuches el susurro de este corazón. Tiéntame, tiéntame hasta que diga que sí. Ahí le fue un pedacito. Qué guay, qué lindo, qué lindo. Espectacular, qué preciosa, qué divina. Wow, nos quedamos ahí con piel de gallina y con el corazón tutum, 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 tutum. Espectacular. Bueno, y también gracias a Mary, ¿no? Que ha hecho su parte, ¿no? Mary, sí, aquí está Mary. Yo siempre le doy el reconocimiento. Y muchas gracias a todos los que se han conectado. Sé que era súper temprano. Acá en España son las 2 y pico, ¿verdad? Acá son las 3 de la tarde con 12 minutos. Y muchísimas gracias. He disfrutado muchísimo este tiempo. Aquí me puedo quedar todo el día, ya me conoces. Pero no te me vayas todavía porque faltan 2 cosas importantes. Una es que vamos a ir al 31 de diciembre de este año. Ajá. Es la medianoche en Panamá y tú estás brindando con tus seres queridos
Y una vez que ya has deseado estos deseos imprescindibles de salud y amor y prosperidad y unión y armonía y todas esas cosas que uno le desea a las personas que más quiere, me gustaría ahora abrir una ventana en tu casa y que puedas levantar la copa con todas las personas que nos están acompañando aquí, ahora en vivo o luego en diferido, y que nos compartas un par de deseos que vayan más allá de hoy y al año 22, que añores o que desees o que ambiciones que puedan transformarse en una realidad. Ok. Lo primero, ¿son cuántos deseos me dijiste? Pueden ser 2 o 1 o 3, los que tú quieras. Bueno, te digo yo fervientemente, de verdad que para el mundo, te diría que la disminución muchísimo de todo lo que son, o sea, que podamos, si tuviera una varita mágica, que podamos volver a vivir con regularidad y siendo mejor, la mejor versión de cada uno, ¿no? O sea, que realmente tengamos esa oportunidad en términos de salud, en términos de riesgo, cosas que no valorábamos y no sabíamos que teníamos antes, que podamos tenerla ahora. Ese sería el primero. Y te diría que el segundo es seguir rodeándome de personas maravillosas. Es decir, que en mi camino, y sabes que ayer 21 de diciembre hay una tradición mucho del tema del espíritu de la Navidad, que muchos amigos lo hacemos. Y uno de mis deseos fue realmente seguir compartiendo y seguir que en el camino, porque mira, este año te conocí a ti. Que en el 2022 siga conociendo muchos Andys. Buenísimo, buenísimo. O sea, es eso, que la vida sea mucho más, la vida es mucho más rica cuando tienes a personas con las que en las que puedes confiar, hablar, ser vulnerable y transmitir y ser tú. También con las que te puedes equivocar y no pasa nada. Qué guay, qué guay. Pues vamos a levantar esas copas y vamos a decir salud y por ello, y ojalá que así sea, por más Kemis en el año 2022. Y me ha encantado compartir con vos este ratito. Apenas 43 minutos que se me han volado, como si hubiesen sido 4 segundos, porque cuando uno se la pasa bien, el tiempo vuela, ¿no? Darles las gracias también a todas las personas que nos han acompañado desde Panamá, desde España, desde Argentina, desde Colombia, desde todos lados. Y una de las cosas que nos gusta hacer en estos Totem Live, antes de despedirlos, es darle la última palabra a nuestros invitados o a nuestras invitadas. Así que la última palabra, y luego ya nos despedimos, es tuya, Kemi. Bueno, muchas gracias otra vez. Son maravillosos, de verdad que muchas gracias por conectarse y quedarse los 43 minutos también, ¿no? A todos les deseo un año 2022 lleno de muchísimo amor, de muchísima paz. Antes decíamos, recuerdo desde hace mucho tiempo, que un año amor y prosperidad, pero sí, creo que la palabra amor tomó ahora mucho más relevancia. Entonces, mucho amor para todos y que tengan un 2022 digno de enmarcar. Qué lindo, qué lindo. Pues gracias, Kemi Almengor, por tu arte, por tu música, por tu buena vibra, por ese amor que has impregnado hoy en este Totem Live. Quiero que sepas que este es el último Totem Live del año. Queda uno que es el 22, pero que soy yo solo, que es el peor de todos. Pero el último Totem Live con invitados es este. Así que, bueno, has hecho un broche de oro. Muchísimas gracias por tu buena vibra. Gracias a todas las personas que nos han acompañado. Brindo por esos deseos y por más música y más amor. No pido demasiado. Bueno, y salud, por supuesto, ¿no? Así que un fuertísimo abrazo hasta Panamá. Un fuerte abrazo a todo el equipo de Panamá Pacífico. Un fuerte abrazo a toda esa familia de músicos. Y uno enorme para vos. Muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias. Un abrazo. Chao.